cómo manejar la ausencia de alguno de los padres. Bienvenidos a Divorcio con Amor. Soy Adriana Jiménez, fundadora de este espacio. Hola, ya veo que empiezan a llegar ojitos. Hola, ¿se escucha bien? Porque me puse audífonos, pero no sé si se escucha bien. Si me dicen si se escucha, se los voy a agradecer muchísimo. Este tema en particular tiene un nombre de una persona en específico que me pidió que hablara de este tema porque es algo que ella está pasando y necesita herramientas para poder llevar esto a la práctica. Así es que aquí estoy confiando en que esto va a resonar con esta persona y con muchas más personas y que va a llegar además a los niños de nuestras casas, que es lo más importante para mí. Bien, pues estamos esperando que lleguen más ojitos. Me gustaría que en esta sesión en vivo podamos interactuar a través de las emojis. Quiero que me digan cómo están, cómo se sienten, cómo llegan. Si me pueden poner aquí algún emoji y durante la plática, si resuenan en algo con lo que yo les estoy compartiendo, importantísimo que puedan reconocer esa emoción poniéndome una emoji, así estamos conectados durante estos minutos que vamos a pasar juntos. ¿De acuerdo? Bien, hola, se empiezan a conectar más personas. Bienvenidos todos. Vamos a empezar a hablar de este tema que, para empezar, quiero que evitemos cargas emocionales con este tema, evitemos poner juicios y evitemos, criticar, ¿me explico? Es decir, es un tema que socialmente nos ayudaría muchísimo a las personas que viven esto en el día a día, ayudaría mucho que socialmente todos bajemos la carga emocional y evitemos los juicios. De verdad, eso ya de por sí es una carga adicional para las personas que viven este tema, con lo cual, si nosotros como sociedad empezamos a hacer ese cambio, mucho vamos a ayudar en el bienestar en general. Y bueno, te quiero compartir que en específico este tema se trata de personas que es decir, hay familias en donde vive mamá y papá y la figura, aunque físicamente se encuentra, no está, es decir, está ausente. No me voy a referir a esos casos. Me refiero en casos en donde hay una separación de los adultos y entonces uno de los dos sale de casa y está físicamente, no está presente. Entonces, a esos casos es a los que me voy a dirigir y bueno, vamos a seguir dejando que llegue la gente, pero yo voy compartiéndoles porque es muy importante que podamos tocar varios temas, varios puntos en este tema. Así es que si te van surgiendo dudas, comentarios, lo que sea, tú lo vas escribiendo en el chat y poco a poco lo voy leyendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que te quiero decir es que para que tú puedas estar guiando a tus hijos, en cualquiera de las circunstancias, para que tú puedas guiar a tus hijos, necesitas estar bien tú. Entonces, en esta familia en donde uno de los adultos está ausente, físicamente salió de casa y no está en la dinámica familiar, es importante que el adulto que sí está presente, el adulto que se quedó ahí y que va a fungir como el responsable de esos niños, es importantísimo que en primer lugar se atienda a sí mismo ese adulto presente. Es decir, mamá o papá, que son quienes van a estar en casa, primero, que contacten con ellos mismos. Eso es fundamental, porque no puedes dar lo que tú no eres, no puedes dar lo que tú no tienes. Con lo cual, primero necesitas contactar con esto que estás tú viviendo. Ok, tu pareja se fue de casa, algo pasó, tú conoces la historia, entonces reconocer, identificar qué sientes. Esta situación que hoy tienes es tu realidad. Entonces, ¿cómo la quieres vivir a partir de ese momento?
y cómo te sientes. Entonces es súper importante que tú seas honesto contigo, vivas ese momento, te detengas, te des cuenta de lo que está viviendo, lo que estás sintiendo en ese momento tú. Porque imagínate si tú no trabajas en ti, tú podrías tú cargar todo esto en tus hijos. Entonces, más allá de guiarlos y acompañarlos, vas a afectarlos en el sentido de cargarles toda tu propia emoción, todas tus propias carencias, todas tus propias necesidades a tus hijos. Entonces, eso no les va a nutrir como familia. Entonces, punto número 1, sí o sí tienes que hacer un alto como adulto presente, que tú vas a ser el que estás presente, analizar tu situación, identificar emociones, escribir todo lo que estás sintiendo, expresarlo, hablarlo, ir a una sesión de terapia y pedir un acompañamiento. Es decir, no puedes estar sola o solo si tú lo estás pasando mal. Es natural que te reconozcas y que te permitas sentir lo que estás sintiendo. A ver, tu pareja no nada más se divorciaron o se separaron, simplemente ya no tienes contacto con él o con ella, con lo cual necesitas analizar esto para ver qué pasó, tomar tu responsabilidad sobre esta situación, porque también tú tienes responsabilidad en esto, obviamente en esa relación, e ir para adelante, pero tocando tus emociones, tocando lo que tú estás percibiendo, quitándole la carga emocional quizá del evento en sí como tal, social, de lo que van a decir tus papás, lo que van a decir tus amigos, lo que van a decir en la escuela. No, estás tú contigo y tu realidad. Entonces primero haz un alto y haz este ejercicio interno, importantísimo. Y yo te sugiero que en lo personal es importante que pidas una ayuda profesional. O sea, que vayas a un acompañamiento. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir trabajar tu parte de duelo, tu parte de adulto, como para sanar tú y poder tener herramientas para ayudar a tus hijos. Hola Mariana, hola, bienvenida. Entonces, eso es como importantísimo, ¿no? Me gustaría que quede súper claro porque no podemos dar lo que no tenemos, lo que no somos. Y ojo, si nosotros no trabajamos en nosotros, muy probablemente vamos a empezar a hablarle mal a nuestro hijo de mamá o de papá. Vamos a cargarle nuestra rabia o nuestra emoción a nuestros hijos, no permanente, pero sí en algún momento. Le vamos a generar un ambiente tóxico a nuestro hijo. Entonces, es bien importante esto, que tú sanes como adulto tus propias heridas, que analices qué sucedió, que perdones, que hagas que vivas todo tu duelo como debe ser, en el proceso que dure, porque es un proceso que lleva su tiempo. Y de manera paralela que tú puedas también, algo súper importante, que tú puedas empatizar con este compañero tuyo, compañera tuya. Es decir, tu compañero parental no está presente. Sin embargo, es el padre o la madre de tu hijo y va a ser siempre la madre o el padre de tu hijo. Eso no puede cambiar, biológicamente así fue. Él y tú lo hicieron, con lo cual tu hijo, tu hija merece conocer la historia y merece conocer y merece escuchar de ti, de quien haya quedado la mamá o el papá, el que esté presente con él, que le puedan hablar de su papá o de su mamá, porque muchas veces cometen el error o cometemos el error de hablar mal de la pareja o de la expareja sin darnos cuenta que estamos hablando de la mitad de la personita que es nuestro hijo. Finalmente nuestros hijos están hechos de genes nuestros y de genes del compañero parental, ¿cierto? De mamá y de papá. Entonces, imagínate tú en este momento, si hacemos este ejercicio, tú que estás aquí como adulto, ¿qué pasaría si yo te empezara a hablar pestes de uno de tus padres, o de mamá o de papá? Te lastimaría, ¿cierto? Aunque a lo mejor lo conoces más o menos, tienes más o menos conexión, pero es decir, provienes de esa persona. Entonces, tú no sabes si en un futuro tu hijo o tu hija tiene interés en conocer o en saber un poco más sobre su árbol genealógico y busca a su mamá o busca a su papá y no lo sabes. Tú solo sabes el hoy, el presente y lo que pasó. Entonces, evita que por no trabajar tu propio proceso, evita que puedas lastimar a tu hijo o su historia a futuro,
¿no? Es bien importante que aprendamos como padres a diferenciar en que cada persona, niño o adulto, tenemos nuestro propio proceso. Entonces, así como la persona que se quedó en casa, ya sea mamá o papá, y el que está ausente, papá o mamá, el que se fue, el que ya no está físicamente y el que en ese momento tomó la decisión de no estar presente y participar en la responsabilidad que tienen como padres, es importante que sepamos que esa persona que también se fue tiene su propio proceso, sin juicios. Él o ella también está viviendo e intentando trascender o evolucionar o entender lo que está pasando por su vida. No sabemos si en ese momento es algo temporal y más adelante la madurez le va a permitir volver, o no sabemos si en algún momento él o ella tenga su proceso y quieran venir y ver a su hijo o a su hija. No sabemos. Entonces yo lo que te invito es que en el presente te enfoques a lo que sí hay. Si hay una mamá o un papá, el que está en casa con los hijos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta realidad? ¿De qué manera voy a nutrir a mi hijo y a generarle un ambiente de armonía, un ambiente amoroso, un ambiente de gratitud por lo que sí hay? Porque es muy fácil, el papel más fácil es decir, pobre de mí, la otra persona me dejó, nos abandonó, y entonces de ahí para adelante moverte desde esa esquina. Es muy duro lo que puede pasar, porque no nada más te llevas pues en el camino a ti misma y a tu vida, sino que además por tu propia incapacidad de poder resolver tus asuntos, estás también mandándole mensajes a tu hijo o a tu hija que ni siquiera que ni siquiera le corresponden a él, ¿cierto? Entonces, un tema de adultos se resuelve entre adultos y tú eres responsable de hacer tu propio proceso, de vivirlo, de sanarlo, de perdonarlo, de perdonarte, perdonarlo y liberarlo. Y de esta manera es la mejor forma en que yo encuentro que puedes guiar a tus hijos en esta situación. Eso también quiere decir que es importantísimo que evitemos el hablar mal o bien, porque también esta parte nos provoca muchas veces el decir, bueno, he sabido de personas que me han contado que los papás no están, ya se fueron, o sea, no figuran, decidieron no estar presentes en ese momento, y en vez de asimilarlo y trabajar y hablarlo con los hijos, les decimos, es que papá se fue de viaje, es que papá se fue a un trabajo lejos, papá va a regresar, no lo sabemos. Es decir, esta incertidumbre que ni tú sabes, que tú estás confusa, se la pasas a tus hijos, con lo cual esta ansiedad o estas emociones que tú tienes y que tú más o menos estás intentando resolver, ¿cómo crees que un niño lo va a integrar? No tiene todavía él todas las herramientas para poder integrar algo así, con lo cual es importante que tú primero te plantees, ok, me siento triste, me siento mal, identificar tus emociones, ir a atenderte, de esta manera guiar a tu hijo. Y en la dinámica familiar también es importantísimo que aprendamos a quitar esas cargas sociales, es decir, o sea, sí es esta situación, pero esta es mi realidad. ¿Cómo la quiero enfocar yo? ¿Cómo la quiero vivir? Quiero hacerlo como desde la oscuridad, desde el secreto, que nadie se entere y un poco así como pasar desapercibido para que no molesten a mi hijo y yo como que nadie me diga nada. O sea, ¿quieres esto? Puedes hacerlo. O, ok, tomo la experiencia como es, compleja como es, pero resuelvo. Voy a terapia, voy a una sesión, voy a grupos de ayuda, voy a lo que tenga que hacer y apoyo a mi hijo o a mis hijos para que vean que esta realidad que tenemos puede ser tan amorosa y tan divertida y tan especial como queramos. Y claro, en el camino va a haber preguntas de tus hijos, ¿cierto? Entonces, en este proceso es importante que tú, una vez que hayas trabajado tu propio proceso, vas a poder tener más claridad de lo que sucedió y de lo que pasa en el presente, sin llevarte al futuro, ¿no? En el presente. Y si te llegan a preguntar tus hijos, que puedas contestar desde la verdad. Desde la verdad, no pasa nada. Es mejor contar la verdad con las palabras que te salen, sencillas, concretas, como se le habla a un niño. Sencillo, pero que le estés dando la información que te está preguntando, que te está pidiendo.
Ojo, no le des la información que tú quieres que él escuche. No vale. Él o ella necesitan cierta información. Entonces es importante que tú le des la información que te está pidiendo, con las palabras que te está pidiendo, y si toca tu corazón, le expreses. Esto que me estás preguntando me está recordando el momento en el que él o ella se fue, o en el que él o ella me dijo, me está haciendo mover mis emociones. Me siento triste. Lloras, no pasa nada. Le estás mostrando a tu hijo o a tu hija que es natural sentir, y mucho más con un cambio de esta naturaleza, donde vivían todos juntos bajo un techo y de pronto o después de un tiempo deja uno de estar presente e incluso, bueno, se va y no sabemos de él o de ella. Entonces, imagínate si tu hijo te está preguntando algo que a él le está moviendo, pues lo natural es que también te mueva a ti. Entonces, no temas en que te, perdón, en que te vea vulnerable, es natural. Entonces, ojo, no le evites, porque muchas veces por nuestra mente nos dice no queremos lastimar a nuestros hijos, entonces mejor le inventamos que su mamá o su papá se fue a un viaje larguísimo y que a lo mejor luego regresa, y en el ínter yo me las arreglo para ver qué más invento. Una mentira llega a otra mentira, lleva otra mentira y lleva otra mentira. Y le estás ahí enseñando valores a tu hijo. Entonces, ojo lo que le estás diciendo. No hace falta que le compartas la historia entera, ni hace falta que le digas lo mal o lo bien que se portó contigo. Eso es tuyo. Eso lo trabajas tú en privado. Tu hijo necesita saber de ti y de su papá, o de ti y de su mamá. Entonces, si en algún momento te pregunta, en mi opinión, sería muy valioso que le puedas armar su rompecabezas. En vez de quererle guardar un secreto, o en vez de quererle disfrazar que su mamá es angelical o que su papá es el héroe, no, simplemente es una persona como yo. Puedes enseñarle fotos si es que las tienes. Puedes hablarle de la parte que tú recuerdas de esa persona. Finalmente tú y él hicieron a este hijo, con lo cual le puedes hablar del amor que tuvieron en ese momento, ¿no? Porque es real, es verdad. Él proviene de una mamá y de un papá. Eso sí o sí, aunque lo queramos ocultar, es así, es real. Y ahorita que es niño te va a creer todo lo que le digas. Entonces, con más razón, háblale desde tu corazón, desde la verdad. Si en algún momento, cuando él crezca, tiene más preguntas, irá armando e integrando la información. Pero imagínate si tú le inventas desde chiquito, luego se va a enterar cuando sea más grande, y eso sí le puede generar una herida por mucho tiempo. Entonces, ojo, me han preguntado este tema en específico para no lastimar y herir a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo manejar esta ausencia en casa para evitar lastimar a mis hijos y para, al contrario, para guiarlos en este camino si estoy yo como única madre o único padre presente en este momento? Entonces, primero es esto, atenderte tú mismo, tú misma, y luego darle este ambiente a tu hijo agradable, de armonía. Y sabes también algo que me hizo resonar muchísimo cuando estuve leyendo mucho de este tema, esta parte de socialmente pudieras tú sentirte más frágil o más o señalada o él, ¿no? O sea, depende quién sea el que está presente, y en realidad depende de ti. Es decir, la sociedad, tus amigos, tu familia, nunca vas a poder controlar lo que la gente diga, nunca. Entonces yo te invito de verdad te invito a que tú te empoderes en este proceso tuyo personal, de cuando trabajes tu duelo y sanes y perdones y te liberes y liberes, que te empoderes y también digas, a ver, yo tengo esta experiencia, yo no, se fue el papá o se fue la mamá, pero quiero vivir mi historia desde esta historia que yo me voy a contar. Ok, empezamos así, concluimos así, pero hoy eso no me detiene. Yo soy una mujer entera, feliz, estoy en proceso de sanar o ya estoy sanando, como tú te encuentres, pero empodérate para tú irradiar esa seguridad, no para la gente, para ti misma y para tus hijos, porque en la medida en la que tus hijos vean que tú estás teniendo un obstáculo en tu vida, como es esta experiencia difícil, pero te levantas y vas hacia adelante,
tomando herramientas de donde puedas para superarlo, es un aprendizaje que les va a enseñar a ellos muchísimo. A diferencia que si te haces chiquito y dices, bueno, pues sí, me dejaron y entonces yo me siento muy mal y pues yo aquí no hago nada, me quedo en lo que estoy, permito que me pisoteen o permito que me señalen o permito sentirme así. Es decir, es una decisión. No digo que no sea sencillo, no digo que no sea fácil, perdón, no digo que no sea compleja. Por supuesto que es difícil, pero vamos, no, nadie se ha muerto de esto. Entonces, para arriba, vamos para arriba y vamos a ver qué podemos hacer, buscar el cómo sí. Otra cosa que necesito comentarte que hay que evitar es esta parte de cargar tú con la responsabilidad de la decisión que tomó la persona que se fue. Es decir, el adulto que tomó la decisión de irse es su proceso, es su decisión, no es la tuya, no es tu decisión, no fue la tuya. Entonces te sugiero ahí también, bien, en tu propio proceso, perdón, detectes esto y si te está pesando, porque muchas veces intentamos querer proteger a nuestros hijos de alguna manera limpiando o al contrario, o super ensuciando la figura del compañero parental. Entonces, si es tu caso y estás queriendo limpiar, que todo esto esté súper bien y tú cargar con este peso, ojo, porque eso te va a llevar más adelante a agotarte, a enfermarte, a que todo el teatrito se te caiga. Es importante que tengamos como padres la certeza y la confianza de que el vínculo que tenemos cada uno con nuestros hijos es responsabilidad de mamá o de papá. No es responsabilidad de mamá el vínculo que va a haber mamá, hijos, papá, hijos. No. Cada adulto se encarga de generar su propio vínculo con nuestros hijos. Entonces, no vale que yo tenga la responsabilidad de que además de que se fue, yo tenga que aquí poner la cara maravillosa porque él hizo esto, entonces lo disfrazo o lo ensucio y voy cargando con mi costal y con el de él. No se vale. O sea, eso es parte de la madurez que hay que ir adquiriendo en nuestro propio proceso de vida. Entonces, y si es mi decisión, me pregunta aquí Maki, si es tu decisión, ¿qué, Maki? Si me dices un poquito más para poder entenderte. Entonces, esto de cargar a veces pasa mucho. Entonces, ojo, no tenemos por qué cargar con la responsabilidad o la decisión del compañero parental. Ajá, yo estoy aquí, yo me encargo de mí como adulta, como adulto, y guío a mi hijo. Cambio esta atmósfera que hay en mi casa, cambio la forma de ver esta experiencia, me enfoco en qué tipo de experiencia quiero compartir con mi hijo, con mis hijos, porque también, ojo, cuando no sanamos nosotros como adultos, ya sea mamá o papá, lo que sucede también es que no permitimos a nuestro hijo y somos sobreprotectores de nuestros hijos y eso les hace mucho daño. Entonces, por eso es tan importante que sanemos nosotros primero, es decir, nuestro duelo, nuestro proceso, todo lo que tengamos que sanar como adultos para poder guiar de la mejor manera y una forma sana a nuestros hijos y que podamos darles respuestas a sus preguntas desde la serenidad y con objetividad y que no de pronto nos pregunten y se nos cuelen estas emociones o estos procesos que no están resueltos y entonces me suelte como hilo de media contándole pestes o cosas que no tendría por qué saber mi hijo, porque son temas de papá y de mamá. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que aprendamos a resolver primero lo nuestro. Y también otra parte para evitar, que aquí tomé mis apuntes, que no quiero que se me vaya nada, esta parte de reprimir nuestras emociones, ¿no? Porque a veces en estos procesos natural, si nuestros hijos de pronto nos dicen es que extraño a mamá o extraño a papá, ¿dónde está? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Que seamos honestos, pues si yo no sé si va a venir o no va a venir porque de verdad no tengo manera de contactar con él o con ella, ok, pues expresarle la verdad, pero sin meterle es que no nos quiere, es que nos abandonó, es que es un desgraciado o una desgraciada. No hace falta poner calificativos. Es una persona, igual que tú, igual que yo.
tomó una decisión, también está viviendo su propio proceso. Entonces, calificar el proceso, calificarlo a él o a ella, no tiene sentido. Entiendo que es tu forma de sacar esto, pero tu forma de sacarlo no es con tus hijos. Definitivamente no es con tus hijos, porque entonces sí, lo que va a pasar es que le vas a generar heridas importantes en tu hijo, en su infancia, que luego como adulto va a tener que resolver. Entonces, mejor ahora, por supuesto que va a haber cosas que tenga que resolver como cualquier ser humano, pero si está en tus manos que este proceso no le toque o le toque lo más suave y que lo mejor lo empoderes, yo como mamá querría más empoderar a mis hijos, llenarlos de herramientas para que cuando sean adultos puedan, a pesar de no tener presente a una mamá o a un papá, pues que sepan que la mamá o el papá que quedó ahí con él, que decidió estar con él, lo fortalece y generen un ambiente de armonía, o sea, positivo, de crecimiento. Maki, de querer divorciarme, porque ya he puesto en balanza las cosas, mis hijos, lo bueno, lo malo, pero estoy llegando a mi límite, pero no quiero herir más a mis hijos, más que por su papá se hace la víctima, el pobrecito y así. Ya te entiendo, Maki, la verdad es que en una relación tú eres responsable de tu proceso y él es responsable de su proceso. Entonces, si él decide tomar el papel de la víctima, como tú lo estás percibiendo, es responsabilidad de él. Tú asume lo tuyo, tú decides si estás decidiendo o vas a decidir tomar este paso de la separación. Te sugiero que lo hagas de manera planeada y con responsabilidad, sin echar culpas o sin lastimar a los demás o sin tú desquitarte con el mundo. No, es yo me quiero divorciar, bien, ok. Como tú estás diciendo, pros, contras, ver qué puedo hacer, qué red de apoyo tengo, cómo van a quedarse nuestros hijos, siempre buscando, siempre anteponiendo el bienestar de nuestros hijos, anteponerlo ante cualquiera de nuestras emociones o ante cualquiera de nuestros intereses, anteponerlo y entonces ver qué puedo hacer de manera responsable, ¿no? Entonces, si en el camino él toma esa decisión, eso de verdad no es asunto tuyo, porque además te voy a decir algo, tomes la decisión que tomes, hagas lo que hagas, no tienes la capacidad de controlar el pensamiento de nadie, ni tú, Maki, ni nadie. Nadie tenemos la capacidad de, hasta ahora que yo sepa, de decir qué piensas tú, qué piensas tú. Eso va a pasar. Y si él decide ese papel, es su propio proceso. Permítele que fluya en su propio proceso de víctima y ya despertará o ya tendrá la necesidad de cambiarlo o no, no lo sabemos. Lo que sí es que entonces yo te sugiero que te busques un buen acompañamiento, una buena terapia, para que no lo vivas sola y puedas desarrollar todas estas herramientas que te van a permitir poco a poco comunicarte de manera asertiva con él, que aunque se haga el víctima, no te enganches y puedas llegar a acuerdos para que beneficies a tus hijos, porque finalmente lo importante en una separación es que todos florezcan después de ella, pero principalmente que cuiden todo el proceso paso a paso para evitar lastimar a los niños, para evitar que esta situación pueda generarles heridas a los niños. Entonces, hablar con ellos de manera sincera, tranquilo, pero con la verdad, ¿no? Es un poco parecido, o sea, aunque él esté presente, los dos presentes, lo importante es que hablen con la verdad, al nivel de nuestros hijos, pero con la verdad, sin inventar, y con objetividad. Eso es importante también, porque lo más fácil es decir o señalar, ¿no? Entonces aquí lo importante es lo que decidimos y vamos para adelante, ¿no? Y tomar responsabilidad. De verdad es un proceso que, claro que tiene el grado de dificultad, como un cambio fuerte en nuestra vida, ¿no? Pero de verdad, yo pasé por ahí y te digo que depende de ti la historia que te quieres contar. Es decir, cómo quieres verte, cómo quieres que sea esa experiencia para ti primero. Y en esa medida en la que tú hagas una experiencia para ti como tú, es como van tus hijos a verlo, te lo prometo. O sea, pero tienes que estar tú segura de lo que tú estás queriendo. Y obviamente tienes que hacer un trabajo personal infinito. ¿Por qué? Porque es complejo
el proceso tiene sus dificultades. Entonces, sola se vive peor. Y sola, escuchando opiniones de la gente que me rodea, es confuso. Entonces yo te sugiero que siempre busques un acompañamiento, porque no hay como alguien externo que te pueda acompañar y te pueda hacer ver con objetividad la situación que estás viviendo. Cuéntame aquí si te resuena, Maki, con algún emoji, o cuéntame, escríbeme. Entonces, volviendo también a esta parte de las personas que viven esta ausencia en su casa de la pareja conyugal, perdón, de la pareja parental, porque finalmente si él ya se fue o ella se fue, es que la pareja conyugal pues ya terminó, ¿verdad? Entonces también parte de tu duelo pues es esta pérdida de tu relación con esta persona, y yo creo que es como una doble pérdida, ¿verdad? En el momento, porque aunque no sabemos qué va a pasar más adelante, porque finalmente es el padre y la madre van a ser siempre de nuestros hijos, en ese momento tú estás perdiendo a tu esposo o a tu esposa, y además al compañero parental, porque no se está quedando para hacerse cargo también de nuestros hijos. Entonces, con más razón, es importante que primero sanes tú para poder acompañar de manera positiva y de manera asertiva, sobre todo, a tus hijos. Entonces recuerda, también los secretos, de verdad, no generemos secretos en nuestra familia. Eso, al destaparse cuando sean más grandes, genera mucho dolor, mucha incertidumbre, dudas, desconfianza. No hace falta. De verdad, cuando tú vas trabajando tu parte personal, vas a ser capaz, vas a generarte herramientas, vas a descubrir, porque tú tienes esas herramientas, pero están como capas de cebolla ahí escondidas. Entonces, cuando tú tienes un trabajo terapéutico, es bien importante que confíes en que tú esas herramientas las vas a adquirir, y entonces eso te va a permitir evitar secretos con tus hijos, evitar que hagas definiciones con calificativos destructivos hacia el compañero o la compañera parental. También te va a evitar este proceso terapéutico y esas herramientas que tú tienes a hacer calificativos destructivos, ¿no? Porque a veces en estas emociones que no estamos sabiendo expresar, pues podemos empezar a herir y podemos empezar a decir, a expresar cosas que ni siquiera vienen al caso, ¿no? Y finalmente, si lo hacemos delante de nuestros hijos, ojo, estás tocando la mitad de su ser, porque es su mamá o su papá. Entonces, aunque a ti ya no te acomode esta persona y te parezca lo más nefasta del planeta, y a lo mejor haya hecho cosas que para ti no tienen perdón, es la madre y o el padre de tus hijos. Entonces, de verdad, haz un trabajo terapéutico, haz un trabajo de acompañamiento, sí o sí, para que no lastimes a tus hijos en este proceso. Porque cuando tú empiezas a trascender toda esta experiencia, de verdad, eres otra persona, y entonces encuentras estas herramientas para poder guiarlos. También esta otra parte de querer ser mamá y papá de nuestros hijos cuando uno de los dos está ausente. Eso no es posible. Mamá es mamá, papá es papá. Si no está mamá o no está papá, el que se queda funge como lo que es, la mamá o el papá. Pero esto de hacer como mamá y papá y querer abordar todo lo que los papás hacemos, es imposible, es que no es posible, aunque quisieras. No, ¿por qué? Porque papá da unas cosas, per se, por biología, y mamá otras. Entonces, mejor nutre a tu hijo de todo lo que tú sí le puedes dar de manera natural. Y si tú encuentras de esta manera en la que tú conectes más con tu hijo y vayas detectando qué va necesitando, ok, entonces puedes, esta persona obviamente cuando tú le generas un ambiente familiar de armonía, de amor, en donde está integrada tu familia, él va a poder ir viendo ejemplos de madre o de padre en la familia, ¿no? Tu papá, tu mamá, es decir, ejemplos de esta persona ausente en casa. Pero no intentes ser tú mamá y papá, porque eso te vas a quedar en el intento, no hay manera de hacerlo. Y también esta otra parte que mencionaba, si mamá se fue o papá se fue, hablar mal o hablar bien no tiene sentido, es simplemente hablar, decir las cosas como son, sin exagerar a lo negativo, sin exagerar a lo positivo.
simplemente como es, como tú lo viviste, los recuerdos que tú puedas tener, enfocándote a lo positivo, porque recuerda, es el padre o es la madre de tus hijos. Ya lo compartí, lo de asumir esta parte de la decisión que él tomó o que ella tomó es de esa persona y liberarte tú de esa carga. Eso no lo decidiste tú, eso lo decidió esa persona. Entonces, asume lo tuyo y deja que esa persona, si está listo o lista, asuma lo que le corresponde. Entonces, así es como los pasos que hay que yo sugiero que puedes dar cuando tú quieres manejar esta ausencia en casa. Primero, atenderte tú para poder dar herramientas a tu hijo o a tu hija y empoderarte tú en la manera en la que tú vayas trabajando en ti, empoderarte y empoderándote, de verdad es como primero el ejemplo que le estás dando a tu hijo. Y además eso te va a permitir hablar desde la serenidad, desde el perdón, desde la liberación, desde el amor finalmente, porque aunque este adulto que se haya ido te esté generando tanto sufrimiento y tanto dolor en este momento porque tienes una doble pérdida, es importante que tú atiendas esto para que poco a poco vayas tocando esta parte de tu propio perdón, de tu propia liberación y lo liberes a él o la liberes a ella también. Recuerda, la persona que se fue también está viviendo su propio proceso, no solamente tú, esa persona también. Entonces, permítele a él o a ella, desde donde esté, poco a poco. Yo creo que obviamente ahorita es muy pronto, si es que estás viviéndolo en este momento, poco a poco te vas dando cuenta cómo esto que vas sintiendo va cambiando y con el tiempo te vas dando cuenta que mandas buena vibra y bendiciones al papá o a la mamá cuando hace mucho tiempo yo creía o sentía que era un tal por cual. Y con todo tu proceso te das cuenta que lo mejor es que le vaya bien, en la medida en la que a él o a ella le vaya bien, donde quiera que esté, no sabes qué va a pasar en un futuro. Y si tu hijo o tu hija en un momento dado quieren saber de su historia y lo encuentran, qué mejor que saber de parte de una o de parte del otro cosas positivas, sin exagerar buenas o malas, repito, cosas positivas. ¿Por qué? Porque la mitad de esa persona la integra. Bien, a ver, Maki me comenta, sí, de hecho estoy en terapias, apenas llevo 2 y sé que me hacen falta mucho, mucho más. Muchas gracias, saludos. Maki, qué bueno, te felicito muchísimo que tengas este acompañamiento, de verdad hace la diferencia. Y además habla de que eres una persona que toma responsabilidad de la situación, porque vienen momentos difíciles en una separación, llegar a acuerdos y todo este camino que te viene, que estás por empezar si es que tomas esa decisión. O aunque no la tomaras, vienen momentos complejos en casa, qué mejor que estar acompañada, qué mejor que estar empoderada y que puedas tú sanar tu propio proceso sin lastimar a tus hijos, porque de verdad eso hace la diferencia, es un regalo para tus hijos. Te felicito muchísimo, Maki, y gracias por compartir. Hola, Rubal, Maina, hola, buenas tardes, no lo puedo ver, espero no tarde en cargar el video. A ver si ahora, lo que pasa es que me entró una llamada y quizá por eso se congeló un poquito, pero ya estoy aquí, Maina. Ojalá me puedas compartir cuál es tu experiencia en este tema de las ausencias. Es un tema, pienso, y por cómo la gente lo comenta, y fíjense que estuve leyendo sobre esto, y esta parte de las investigaciones que ha habido, en donde los hijos de padres, en donde uno de los dos está ausente físicamente, o sea, no está presente, tiene sus repercusiones, ¿no? Vamos, ya per se por la situación. Sin embargo, yo estoy convencida de que a pesar de que uno de los dos, pues físicamente no esté, hace la diferencia totalmente, que el que se quede sea una persona que trabaje en sí mismo, que pueda generarse herramientas y generarse una red de apoyo, hace la diferencia que el ambiente sea positivo, hace la diferencia que no haya secretos, hace la diferencia que esa persona que sí se queda como presente, verdaderamente esté presente, pero desde la gratitud
incluso desde la gratitud de decir, bien, me está sucediendo esto, voy a descubrir el para qué me está pasando que mi compañero parental se haya ido, o que mi compañera parental se haya ido y me haya dejado aquí con esta responsabilidad a mí solo o a mí sola. ¿Para qué me está sucediendo esto? Y lo vas descubriendo en tu proceso personal. Y entonces después tienes la capacidad hasta de agradecer. Agradezco lo que me está sucediendo, porque si no me hubiera sucedido, quizá no hubiera podido tener la conexión que hoy tengo con mi hijo. O quizá no hubiera logrado este empoderamiento y ser la madre que yo soñé y que le estoy dando un ejemplo a mis hijos para la vida, ¿no? O qué sé yo, cada quien tiene un para qué. Lo importante es descubrir en este proceso personal el para qué te está sucediendo esto. Dentro de la tristeza, dentro de todas estas emociones, por supuesto, sentirlas, identificarlas, honrarlas, pero el para qué no puedes dejar de cuestionártelo. El para qué sucede esto. Porque todo este trabajo le va a permitir también a tus hijos comprender su propia historia, porque finalmente la persona que se haya ido es parte de él o de ella, es su historia, es su madre y su padre biológico. Entonces, ojo las palabras, el significado que nosotros como adultos les damos a las palabras y las compartimos con nuestros hijos, es importantísimo que las cuidemos, porque es la manera en que ellos van a percibir cómo hablamos, cómo nos referimos del mundo en general, pero en particular de la persona que está ausente, ya sea de mamá o de papá. Tenemos una tarea bien importante los papás, y creo que en estos casos, cuando no hay una mamá o no hay un papá presente, más todavía, más en el sentido de hacerte responsable y de tomar el camino de la responsabilidad y no de la víctima. Sé que es difícil, sé que suena muy sencillo, no lo es, pero sí se puede, por supuesto. Está en ti querer hacerlo. Cuéntame aquí si resuenas, qué parte te resuena o qué parte estás viviendo de esto que te estoy compartiendo, de esta historia de padres ausentes, físicamente ausentes, y se queda únicamente uno de los compañeros parentales a criar a los hijos, que además, por supuesto que es físicamente más cansado, porque no se comparten estos tiempos, es decir, por supuesto que como todo, tiene sus pros y sus contras. Entonces, con más razón me justifico esto que digo, de importante tener nuestro propio proceso de sanación, de desarrollo personal, de entendernos, de aceptar, de asimilar todo este proceso, para que entonces estés bien tranquila, tranquilo, o por lo menos en este proceso de sanación para poder acompañar a tus hijos. ¿Te suena? Cuéntame aquí si tienes alguna pregunta, o si te sonó o si te disparó alguna situación en particular. Yo he escuchado gente que cuenta estas historias de su propia familia, de cuando él era niño o niña, y cuentan esas cosas que yo les estoy sugiriendo aquí que eviten, como el guardar secretos o el hablar mal de uno o de otro, o no permitir ver al padre o a la madre después de mucho tiempo a sus hijos. Son temas que en el momento se presentan porque ese adulto no se permitió vivir su propio proceso. Y entonces como que lo bloquea, ya, me vale, no pasó nada y seguimos la vida. Cuando no, cuando en realidad está ahí latente todo el tiempo. Entonces es importante que nos permitamos vivir este duelo, vivir esta pérdida, sentir, y si necesitan estar un tiempo así en casa, hablarlo. Es natural, porque incluso eso puede ayudar a que también tu hijo comprenda la situación, ¿no? Que comprenda el grado de tristeza o lo que generó esa partida, ¿no? Pero cada uno con su carga distinta, o sea, cada quien con su propia responsabilidad. En este caso, el que se fue tiene su propia responsabilidad, el que se queda la suya, y el hijo la del hijo, ¿me explico? No confundamos en eso, porque es muy pesado para un niño cargar con decisiones de sus padres. Y no nada más con decisiones de sus padres, sino también con la carga emocional de sus padres, y con la carga emocional de la familia, y con la carga emocional de la sociedad o de los compañeros de escuela o de lo que sea. Entonces, por eso tan importante que desde casa se abra tranquilamente el tema, se hable con
vamos, con naturalidad, ¿no? Esto sucedió, es así, sin juicio, ¿no? De esta manera vamos ayudando a nuestros hijos a que ellos vayan integrando esta historia y que no les queramos contar nuestra historia y que hagamos que sea la suya. No, ellos conocen a una mamá, conocen a un papá y ellos van a ir integrando su historia. Y si de pronto su mamá o su papá desapareció o tomó la decisión de irse y ni no se despidió o sí, no lo sabemos, cada historia es diferente, deja a tu hijo que él vaya integrando su propia historia. Y cuando te pregunte, tú objetivamente apórtale lo que tú sepas desde tu verdad, pero objetivamente. No le quieras contar lo que tú quieres que él sepa por ti o por tus miedos de que te quiera más o te quiera menos. De verdad, eso es una creencia que de pronto podemos tener, que nos van a querer más o nos van a querer menos si decimos, si maquillamos un poquito el que nosotros somos mejores papás que el otro. Créeme, los niños son súper listos. Ellos saben cómo es mamá, cómo es papá y ellos van a integrarlo. Déjales que ellos armen su propia historia. Maki, de niña mi mamá trabajaba y como que en la etapa del kinder sentía esa ausencia y ahora de mayor se fue muy lejos y sigo sintiendo esa ausencia de nuevo. ¡Wow! Gracias por compartir, Maki. Esto que dices es algo bien importante porque la presencia de nuestros papás en nuestra vida pues es muy, vamos, es fundamental, es uno de nuestros pilares. Entonces, si tú de niña sentiste esto y ahora de adulto de pronto todavía sigues percibiendo esta ausencia, puede que incluso no lo hayas tú sanado del todo. Y entonces ahora que estás en tus terapias, que estás compartiéndome, es ideal que lo expreses para que lo puedas reconocer y puedas ver qué de eso que estás todavía sintiendo de cuando eras niña está afectando en tu vida actualmente. Porque a veces, por ejemplo, cuando eres mamá o eres papá y tienes tienes estos botones que de niño no sanaste, tipo esto como la ausencia de mamá, la pareja puede llegar a dispararse, o sea, comportamientos que tienen entre la pareja o tú ahora como nueva madre, no digo que sea tu caso, pero puede ser, se te disparen situaciones que de niña tú tuviste y que no las has sanado y entonces tu pareja te sirve de espejo y te las muestra, pero claro, en el momento como es inconsciente tú te vas en contra del marido o de la mujer. Y en este caso, Maki, es bien valioso que tú puedas como ahora reconocer que tú sentiste eso cuando eras niña y que ahora que se fue lejos también estás sintiendo esa ausencia otra vez, ¿no? Entonces, trabájalo en tus sesiones para que tú puedas ver de qué manera, si tu mamá ya no está, ahora tú ya eres una adulta. Esa niña que está, esa Maki niña que está dentro de ti, que está queriendo una mamá que la apapache, una mamá que la consienta, una mamá que la mire, que juegue con ella, tiene a Maki adulta para que lo haga. Pero este es un proceso, entonces hay que atenderlo en tus sesiones para que tú puedas reconocer a esa niña que está lastimada y que tú como adulta la puedas abrazar y la puedas contener, porque ahora es tu propia responsabilidad como adulta. Tu mamá hizo lo que pudo en el momento en el que lo hizo y lo hizo lo mejor que pudo. Ahora tú, Maki, como adulta, eres responsable de la niña Maki chiquita que está en ti todavía, que te está ahí de pronto diciendo que necesita una mamá que la mime, ¿no? Entonces es bien valioso lo que dices y te invito a que lo veas en la terapia porque vas a encontrar cosas increíbles y que te van a permitir, ahora que estás en este proceso de probablemente que te separes o no, puedas descubrir cosas que te van a ayudar en este camino, ya sea que sí te separes o incluso si no te separas también, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo, Maki. Escríbeme aquí si te suena. ¡Ay! Si te suena lo que te digo. ¡Ay! Algo pasó. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo con lo que hayan resonado? Acuérdense que en esta comunidad de Divorcio con Amor, entre más compartimos como comunidad,
nos vamos nutriendo todos. Hugo nos comparte: el lenguaje sencillo y sincero. He conseguido con los puntos que mencionas que mis 3 hijas y yo conectemos y entendamos los momentos y nuevas situaciones que se nos han presentado en este proceso. Wow, me alegro mucho que tengas más claridad en este proceso que estás viviendo con tus hijas, Hugo. Gracias por compartir. Maki, tengo mucho que trabajar. Por ejemplo, mi papá se ausentaba siempre por su tipo de trabajo, pero no me pesaba mucho como mi mamá. Y bueno, también siempre he trabajado yo y este tema con mi hija no lo he manejado con ella. Ya, claro. Es decir, lo importante por supuesto que es importante que pasemos tiempo con nuestros hijos, pero hay muchas mamás o papás que pasamos todo el tiempo con nuestros hijos, pero no estamos con ellos, es decir, no hay una conexión. Entonces aquí sería importante que tú puedas primero separar, Maki, esta parte de qué es mío, y yo lo vivo como una ausencia que yo viví, que yo sentí y que de pronto todavía me duele, y qué es de mi hija. Entonces, ¿mi hija cómo lo está viviendo? ¿Realmente mi hija tiene esta carencia o no? Más bien es mía y como es mi hija yo me estoy reflejando en ella, pero en realidad ella está viviendo tranquila con una mamá y un papá que van a trabajar, pero que cuando están presentes conectan con ella y tienen un vínculo especial y se llevan muy bien y no hay problema. Entonces, ojo con esta parte, te lo comparto porque a mí me pasa mucho con mi hija mayor, que de pronto veo en ella cosas que siento yo y que en realidad son mías, que son mías de cuando yo era una niña como de su edad y que yo sentí y que yo no quiero que ella pase por algo así. Y entonces luego caigo en la cuenta y digo, a ver, 1, ella no es mi hija, es decir, ella no soy yo. 2, yo no soy mi mamá, es decir, armo ya todo desde la cabeza y digo, claro, esto es mío. Entonces lo recojo de donde yo lo estoy viendo, que es en ella, y lo trabajo yo. Entonces eso es lo valioso de poder verlo, Maki. Tú lo estás viendo aquí y lo estás reconociendo. Ahora ya que lo puedes ver, aprenda a diferenciarlo. Ya te entendí ese punto. Me alegro mucho. Claro, es que es muy común que proyectemos en nuestros hijos situaciones que nosotros necesitamos resolver. Entonces hay que quitar esta parte, atenderla nosotros, en nosotros, y permitirles a ellos que tengan sus propios pasos, porque en realidad ellos también van a tener sus temas, ¿eh? Lo importante es que con esta conexión y este vínculo que generemos, logremos detectar qué necesita cada uno de nuestros hijos. Por ejemplo, esto que compartes, Hugo, si nos puedes compartir un poquito más sobre qué te diste cuenta, de qué te diste cuenta o en qué puntos crees que puede sumarte esto que te estoy compartiendo en específico. Si quieres nos lo puedes compartir. Bien, pues cuéntame aquí con un emoji si estás, aquí hay algunos ojitos, dime si estás presente, si no. Se me olvidó decirles que hoy quería que hiciéramos un en vivo en grupo y que todos le picaran el botón que dice ahí con unas palomitas en grupo para que podamos compartirlo a más personas. Pero bueno, lo haré la próxima vez. Recuerda que para nuestros hijos, la forma en que nosotros les hablamos, la emoción con la que nosotros les transmitimos las cosas, es lo que ellos perciben y es lo que ellos van integrando. Entonces, de verdad, a veces los papás queremos hacerles, bueno, todo un teatro armado y que no les falte nada y que, o sea, exageramos cuando ellos están felices con estar contigo, realmente contigo, conectando, con tiempo especial, pasando tiempo especial, donde los escuches, los mires a los ojos, los toques, juegues con ellos, les escuchen música que les guste, te tires al piso y te rías. Esas cosas son las que conectan con ellos. Y cuando preguntan nuestros hijos, de verdad, sus preguntas son bien concretas. Entonces, ojo, nuestras respuestas que sean bien concretas.
Pero yo te pregunto y quiero que me contestes aquí con un emoji. ¿Tú cómo crees que una mamá y que un papá pueden vivir y transmitirle un ambiente agradable a nuestros hijos? Cuando resuelve sus temas previamente, o cuando en el camino se va atropellando ella misma o él mismo y a la vez atropellando a la persona ausente y atropellando a los hijos. Tú dime cómo crees que los hijos, o sea, va a haber un ambiente agradable, un ambiente sano. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan con mente sana, cuerpo sano, emociones sanas, o sea, con esta capacidad de administrar sus emociones, a ver, si queremos eso, hay que modelarles eso. Y para modelarles eso, hay que aprender nosotros primero a resolver nuestro propio proceso. Entonces, si estás pasando por algo así, de verdad, asume tu responsabilidad, pide ayuda, arma tu red de apoyo y genérale un ambiente lo más agradable a tu hijo. No es excusa que uno de los dos, no es excusa que tu compañero parental no esté. Sí te duele mucho, sí debe ser muy triste, sí sientes que te vas a morir, sí es difícil, sí todo, por supuesto debe ser, pero también puedes generarle un ambiente increíble, tú misma puedes o tú mismo puedes generarte y construirte la vida que tú quieres. No digo que mañana, pero no dejes de dar pasos hacia allá, paso a paso, sin dejar de moverte, para que logres eso que quieres alcanzar, no solo por ti, sino por tus hijos, porque de verdad hace la diferencia el trabajo que tú hagas personal. Hola, ¿podrías recomendarme algún libro sobre la importancia de la relación papá e hijo? Hola, Surisadai. Relación papá, ¿te refieres hombre, papá, hombre, el vínculo con papá e hijos? Pues mira, autores como, si quieres mejor te los escribo, aquí tengo algunos autores en particular que a mí me gusta, por ejemplo, Chayo Busquets me gusta mucho, ella habla de estos vínculos entre los padres y los hijos. También Vidal Schmid me gusta mucho cómo toca esta parte de la relación padres-hijos. Por supuesto el vínculo especial de padres-hijos también en Niños de Ahora, Luis Carlos y Gaby. Ellos hablan también de este proceso, de esta relación, de esta conexión tan importante o de este vínculo que debe haber entre un padre y un hijo, una madre y un hijo. No sé si te refieres a un papá en específico, que sea hombre, pues, o a los papás, ¿no? Pero bueno, finalmente el vínculo que tú establezcas con tus hijos es bien importante, que tú te hagas responsable y que no le hagas responsable a ella o a él de no tener este vínculo. Claro, también es bien importante que como mamás o papás, si te quedas con tu hijo, tú y la persona que no está, tu compañero parental, el que se fue de casa, después de un tiempo que a lo mejor él quiera volver o ella quiera regresar y tú no lo permitas, digo, a menos que sea riesgoso para tu hijo, ¿no? Que estés protegiéndolo verdaderamente de algo grave, pero si no es así, también es nuestra responsabilidad como adultos el resolver este asunto, porque si no le estamos quitando la posibilidad a nuestros hijos de tener el derecho de vivir con su mamá y con su papá, o de estar en su vida presentes de la manera en que cada adulto pueda, que tenga una mamá y un papá. ¿Por qué? Por tu mala resolución de este proceso. Entonces, ojo, porque esto, ahorita que tus hijos son pequeños, pues no pasa nada, tú crees que no pasa nada, pero cuando ellos vayan creciendo y necesiten más respuestas o vayan armando realmente su rompecabezas, ¿cómo fue? No les va a gustar esta parte de que tú no hayas resuelto lo tuyo y que les hayas permitido que ellos hayan integrado su propio proceso. Entonces, ojo, y también si en el momento de la crianza habrá momentos difíciles como todo el mundo los tenemos. Entonces, en este proceso, si en algún momento hay dificultades, que podamos sentarnos a la altura de nuestros hijos con ellos y decirles,
la verdad es que el hacerme cargo yo de todo esto, de ir a trabajar, de estar aquí, de cuidarte, de que tengas la comida o que tengas todo limpio para tu escuela o lo que cada uno sienta en ese momento, expresárselo, no con reclamo y no vomitándole tu emoción a tu hijo, no, sino ellos entienden perfecto y ellos lo ven. Entonces te puedes sentar y decir, a ver, hoy nos vamos a relajar porque mamá está o papá está agotado. Entonces, ¿qué te parece que hoy entre los dos hacemos la comida y nos sentamos aquí y hacemos un picnic? La flexibilidad es parte de poder llevar una paternidad mucho más efectiva. Entonces, también hay que aprender a ser flexibles y no 24/7 verduras y ABC de la rutina. O sea, sí, en la mayoría de los casos, desde luego que entre más rutina tengas con tus hijos es mucho más positivo. Pero de pronto la flexibilidad ayuda muchísimo y la honestidad en donde tú como adulto te expreses con tu hijo y digas, la verdad es que hoy estoy bien cansado, necesito que nos tomemos la tarde relajados, conectando cada uno haciendo lo que quiera hacer, por ejemplo, o no sé, cada quien sabrá, pero sí es bien importante que también nos demos nuestros propios breaks, o sea, de decir, a ver, me voy a escuchar yo, escucho mi cuerpo, hoy mamá o papá no se siente bien, o hoy estoy un poco triste, todavía estoy triste. Decirlo, esas son también formas de educar a nuestros hijos. Sí, papá, hombre, agradecería mucho si pudieras escribirnos. Ok, por supuesto, si pudieras escribirnoslos. Perfecto, con muchísimo gusto. Me encanta ver cada vez más papás en esta comunidad haciéndose responsables y queriendo participar y queriendo resolver su propio proceso también. Me fascina porque eso es lo que necesita nuestra sociedad. Papás y mamás responsables de su propio proceso, de su propia vida y de que entre todos como comunidad de adultos generemos niños sanos, niños completos, niños felices, niños enteros, porque de verdad a veces escucho cada historia y cada comentario que hay que cuidar, porque de verdad las palabras son súper poderosas. Y el otro día estaba yo escuchando cómo juzgaban a personas que no viven juntas en el mismo techo y pareciera que eso le quita o le resta importancia o valor a una persona, como es un niño que tenga dos casas, mientras están los dos techos sean amorosos para ese niño, ¿por qué no? O incluso viviendo en el mismo techo, pero no están siendo amorosos con él, pues me explico, o sea, es como lo que a cada uno le acomode, pero eso de juzgar por hacerlo así o asá, o porque se fue el papá o se fue la mamá y ya apestados, no, a ver, pues no, todo está en la forma en que nosotros lo estamos viendo como adultos. Entonces, si es tu caso y en este momento estás viviendo la ausencia de tu compañero parental en tu casa, tú define cómo quieres vivir esa experiencia y en esa congruencia que vas a tener contigo y ese respeto que vas a tener contigo y con esa historia que tú tienes, es la forma en la que se lo vas a transmitir a tu hijo. Y depende de ustedes qué tan natural lo puedan ver y abrir al mundo con ese amor de decir, ok, esto pasó, ni bueno ni malo, esto pasó, esto es nuestra realidad, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué nos está pasando y cómo lo vamos a resolver para estar bien? ¿Te suena? A mí me suena muchísimo. Entonces, si estás pasando por algo así, no te quedes callado, pide apoyo, pide ayuda para que lo puedas vivir mucho mejor, para que puedas tener más herramientas. Dos casas llenas de amor son mejor que una. Claro, coincido, es que nuestros niños lo que necesitan es eso, adultos sanos y felices. Eso es lo que nosotros vamos a modelarles. Si están en la misma casa, fantástico, pero si están en casas diferentes, porque en la misma casa no se da la armonía que se puede dar en dos, pues oigan, toman, mejor las dos casas, ¿no? Claro, eso es una decisión súper personal, pero si ya decidiste eso, sé feliz con eso y encuentra las ventajas de eso, porque todo tiene ventajas y desventajas. También te voy a decir algo que me vino a la mente cuando estaba yo escribiendo sobre este tema.
que es, claro, en ese momento puede sonarnos como una tragedia que nuestro compañero o nuestra compañera parental se vaya y nos deje a cargo de la responsabilidad de nuestros hijos, por supuesto. Pero también te voy a decir algo, hay muchísimas parejas que cuando se divorcian, perdón cómo lo voy a expresar, pero parecen perros y gatos durante todo su proceso posterior. Es decir, se lastiman, se meten el pie, se arrebatan todo, se pelean por los hijos. Entonces, ¿qué mejor? Digo, eso desde luego que no lo deseamos. Tampoco deseamos que el compañero o la compañera parental se vaya. Pero bueno, es decir, valora también todos los escenarios que pudiera haber. Y si a ti en este momento tu realidad es esta, de la ausencia del compañero parental, ¿para qué te está pasando esto? ¿De qué manera vas a fortalecerte para ir hacia adelante? El pasado ya pasó, ya se quedó allá y el futuro tú lo vas a construir. Entonces, ¿qué pasos vas a dar para estar cada día mejor? Y los pasos pueden ser chiquitos al principio, en lo que vas procesando, y poco a poco a lo mejor ahí entra uno grande y luego uno más pequeño y luego no pasa nada. Lo importante es que no dejes de dar pasos. Eso es el secreto. Bien, pues muchísimas gracias y cuéntame si tienes alguna pregunta, algo que quieras aportar adicional al grupo. Cuéntanos si hay aquí alguien conectado que esté viviendo una ausencia del compañero parental en casa. Por favor, me encantaría y lo agradecería muchísimo que puedas compartirnos aquí cómo lo vives, cómo lo estás viviendo tú esta experiencia. Me encantaría, si hombre, mujer, bienvenidos, el comentario que sea, si estás viviendo una ausencia parental en este momento en tu vida, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Hay alguno? Cuéntenme. ¿Algún emoji? Cuéntenme. ¿Alguien se anima a contar esto? Yo creo que todas las realidades son eso, realidades. Y no hay bueno o malo. Creo que es lo que a cada quien le acomode desde la honestidad, desde el amor y desde el querer hacer mejor las cosas. Yo creo que es así. Bien, pues doy un minutito más a ver si alguien se anima a compartirnos. Yo muy triste. Ok, tú estás viviendo esto. ¿Nos quieres compartir? Surisadai, entiendo, me divorcié hace 11 meses, ok. Te divorciaste y está presente la pareja parental. Entiendo que te divorciaste, tienes hijos. Ok, estabas muy vinculado con tu hijo. Ok. ¿Y qué pasó, Surisadai? Es increíble cómo a veces todas las emociones que tenemos dentro reaccionan y tomamos decisiones desde la emoción. Y ya después que todo se calma, nos damos cuenta del escándalo que armamos y que a veces nos llevamos entre los pies a nuestros hijos. Me divorcié hace 11 meses, estaba muy vinculado con mi hijo y él se fue con su mamá. Ok, ¿qué edad tiene tu hijo? Es decir, ¿ya no lo ves? Si lo ves, ¿acordaron ustedes dos días de visitas o días de cuidar uno a su hijo y el otro no? ¿Cómo llevaron este acuerdo? Gracias por compartir tu historia, Surisadai. Tu hijo se fue con su mamá. 9 años.
Wow, como mi hija mayor. ¿Y ves a tu hijo? Fines de semana y a veces. Ok. ¿Y cómo es la relación con la mamá de tu hijo? ¿Logran hablar desde la serenidad? ¿Logran llegar a acuerdos? ¿Logran hacer equipo parental? Entiendo esa tristeza que sientes, Surisadai, y me viene a la mente este recuerdo de cuando mis hijas se iban los primeros fines de semana con su papá. Te voy a contar el lado de madre. Eh, y lo pasaba yo muy mal. Al principio, los primeros fines de semana me acuerdo que eran muy duros. Dentro de todo este torbellino de emociones, con acompañamiento, por supuesto, desde el primer día terapéutico, y era durísimo, eran durísimos estos días en los que, aunque yo sabía que lo mejor para mis hijas era que vieran a su papá, que convivieran con él, que aunque fueran muy chiquitas, porque mi chiquita muy chiquita tenía 6 meses, sabía que el que yo permitiera que mis hijas, vamos, el que yo permitiera me refiero porque yo tengo la custodia, porque accedí a hablar con él siempre y él conmigo, es decir, yo puse mi parte también, desde luego, ¿no? Y él igual. Pero bueno, hablando desde mi lado de mamá, era bien difícil esa parte de que se fueran con él. Con el tiempo es increíble cómo vas dándote cuenta que el vínculo se forma a través de la convivencia. Entonces, si es tu caso, Surisadai, estoy segura que si lo ves los fines de semana, deben ser fines de semana en donde la conexión debe ser full, porque se extrañan, porque se ven y pueden hacer cosas que les gusten juntos, porque eres su referente masculino y eso es increíble. Yo lo veo con mis hijas ven a su papá y cuando pasan mucho tiempo con él y luego me ven a mí y es como darles esa oportunidad a nuestros hijos. Creo que conecto más ahora que cuando estábamos juntos. Es increíble cómo va cambiando y vamos madurando. Eh, te, ¿Te suena esto? ¿Ves a tu hijo, o sea, es decir, la relación que tienes con la mamá es positiva, Surisadai? Me imagino que sí, porque ves a tu hijo los fines de semana y algunos días. Y finalmente todo ese trabajo que hacemos personal, pues es para nosotros, nuestra salud propia, ¿no? Pero también fomentar esta relación positiva con el padre o la madre de nuestros hijos es por nuestros hijos, básicamente. Entonces, sí lleva mucho trabajo, sí lleva mucho esfuerzo, sí, 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 pero de verdad vale mucho la pena. Bueno, hay veces que sí nos entendemos y otros no mucho, pero a mi hijo le gusta estar conmigo y pide quedarse más tiempo conmigo. Wow, como los niños también ya, bueno, no ya, siempre, siempre saben pues saben dónde están contentos, saben con quién están bien y te extraña, por supuesto. Entonces hay veces que tu hijo mismo quiere estar más tiempo contigo. Y ahí entra la posibilidad de que la mamá también tenga pues esta disposición de escuchar, de anteponer la necesidad de su hijo y, y llegue a acuerdos contigo. Te entiendo esto de que a veces se entienden y a veces no, porque por eso es de verdad tan importante que podamos tener un apoyo externo de una sesión, un acompañamiento, una terapia, lo que cada uno le acomode, pero para que podamos cada vez engancharnos menos, cada vez tener más comunicación asertiva con él o con ella. De verdad es mucho el trabajo personal, nos da muchísimas herramientas para poder manejar estas situaciones.
Pues muchas gracias, Surisadai, por estar compartiendo esto. Abraza tu tristeza, hónrala, ya la reconociste, abrázala, hónrala, permite que esté en tu cuerpo porque es una emoción, es real, estás sintiendo tristeza por lo que estás viviendo y extrañas a tu hijo, es tan genuino y en la medida en la que te permitas sentir esta emoción, te vas a dar cuenta que cuando cumpla su ciclo, tu emoción se va a ir y ya volverá o vendrá otra y así es el ciclo de las emociones. Muchas gracias por compartir. Verlo reactiva esa tristeza que siento por la separación y no sé si eso es bueno para él. Yo pienso que tu hijo necesita saber, si es que ya lo sabe, por supuesto, que sus papás, dentro de esta decisión que tomaron, vamos, no conozco tu historia ni los detalles, pero asumo que si tomaron esta decisión y ya están separados, él sabe que este proceso es un cambio y si ya tiene 9 años, me imagino que ha hecho preguntas y entonces lo valioso es que puedas sentarte con él cuando tenga preguntas y puedan hablarlo y si no son capaces de hablarlo, dibujarlo. Los niños se expresan muchísimo con dibujo o en el juego, entonces es importante que puedas pasar tiempo especial con él y le puedas expresar lo que sientes. Entiendo que por cultura te pueda dar pesar, que te vea vulnerable o que te vea llorar o que te vea triste. Es natural sentir eso por la forma en que nos han educado nuestros padres y socialmente, pero hoy en día te puedo decir que los niños necesitan también conectar con esa vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos. Y es súper sano que de pronto puedas ser honesto con él y decirle, ¿sabes qué? Hoy mi papá se siente triste porque por lo que sea que tú te sientas triste, sin entrar a detalles de tu relación con su mamá, porque eso a él no le incumbe, esos son temas de adultos. No lo contamines con eso, eso es tuyo y de ella. Mejor eso resuélvelo tú en tus sesiones particulares. Pero a él sí le puedes compartir cómo te sientes, cómo te gustaban las mañanas cuando estaban juntos, o de verdad a veces cuando hablas con los niños, ellos pueden tener ocurrencias que pueden hacerte sentir mejor. Haz de cuenta, a lo mejor tú le puedes compartir que extrañas cuando en las mañanas tú les hacías hotcakes, se me ocurre. Y a lo mejor ellos pueden decir, oye papá, ¿y qué tal que ahora que el fin de semana que estoy contigo hacemos algo parecido? ¿Y qué tal que inventamos esto? Y entonces empiezan a tener esta complicidad entre papá e hijo y fortalece eso, el vínculo. Entonces, más allá de tener miedo por hablar, permítete expresarle a tu hijo lo que sientes de la manera más sencilla y natural. No le maquilles, no le disfraces, no te pongas en pose, no, así como tú eres, él te conoce. Y además te voy a decir algo, Surisadai, aunque tú no le digas nada, él te vibra, o sea, él te siente. Entonces, qué mejor que le enseñes a manejar sus emociones. De verdad, permítete hacerlo, observa qué sientes y luego si te vuelves a conectar acá nos cuentas o tú lo vas escribiendo en tu diario de emociones, porque de verdad el trabajo de las emociones con nuestros hijos, más allá de que les vas a generar un algo, lo que les estás es enseñando a manejar sus propias emociones, a expresarlas, a abrazarlas, a comprenderlas y a sanarlas. O sea, a dejar que cumplan su ciclo y pasen. Y luego la otra y la que pase. O sea, todas las emociones están bien. Pues me alegro que te haga sentido. Gracias a ti por compartir tu historia. Para algo te está sucediendo esto. Les está sucediendo como familia para algo. Entonces yo te invito a que dentro de esa tristeza que tú sientas, cuando tú quieras, te preguntes eso, el para qué nos está pasando esto. Vas a encontrar unos para qué poderosísimos y eso lo que va a hacer es que va a fortalecer la familia de tu hijo, porque finalmente tu hijo no perdió una familia, tiene a su mamá y tiene a su papá. Entonces, de verdad, te lo invito a que lo hagas. Entiendo, gracias.
Gracias a ti, gracias a todos. Les mando un abrazo, les deseo un fin de semana espectacular. Recuerden que si quieren algún tema en especial, escríbanmelo, puede ser inbox o puede ser ahí, aquí mismo en el chat, si tienen algún tema que quieren que yo comparta. Me voy con la tarea de compartirles autores para que ustedes puedan buscar libros, bibliografía y quieran empaparse cada vez más del tema, por supuesto. Y recuerden que si ustedes quieren seguir la comunidad de Divorcio con Amor, aquí les dejo link 1, link 2, link 3, para que no se pierdan todas las noticias, para que no se pierdan todo lo que hacemos aquí en la comunidad y que obvio se puedan integrar y puedan participar cada vez más. Gracias a ustedes, saludos a todos y les deseo un fin de semana maravilloso. Chao.